Buenas amigos. Bueno, aquí estamos nuevamente con la columna de R. Pupo, la columna de Rodríguez Pupo, que la encuentran por columna de R. Pupo en YouTube, pues de cada jueves de cada semana. Y bueno, con las reflexiones del quehacer político del Uruguay que da mucho jugo, realmente da mucho jugo. Agradeciendo por supuesto a quienes hacen posible que estemos aquí frente a ustedes, a la gente de Grupo Agencia, y a los amigos bueno, que logran esta edición de esta calidad para poder salir cada semana comentando estas cosas que pasan, que son increíbles. Todavía estamos con las repercusiones de la interpelación al ministro de Ganadería y Agricultura, Frati. Esa interpelación que se frustró por un altercado entre dos legisladores, en la que, bueno, ya no sabe más qué hacer el senador Da Silva para pedir disculpas, pidió disculpas en radio, pidió disculpas en televisión, lo hicieron ir a pedir disculpas ahora en las cámaras y todavía siguen habiendo como amenazas de que lo van a, de lo que lo van a llevar a la justicia, y todos sabemos que los senadores tienen fuero, pero igual yo creo que acá hay un juego. Si no es a la justicia, le quieren interponer el artículo 115 del reglamento. Eh, y bueno, yo creo que algunos no han leído bien el artículo 40 del Código Penal, que cuando dice que las agresiones son mutuas o hay una agresión verbal fruto o como contestación de una agresión anterior de otra parte, cuando son recíprocas las agresiones, el juez tiene plenas potestades para archivar la causa y no imputar a nadie, ¿no? Entonces, me parece que en este caso es un claro ejemplo de eso. Lo que pasa es que hay una especie de, ¿no? Así como Raulito Sendic decía, si son de izquierda no son corruptos, si son corruptos no son de izquierda, bueno, ahora se ha aplicado un poco la lógica de que si son agravios no pueden ser de izquierda. Pero yo creo que hubo un agravio anterior del senador Da Silva que motivó una respuesta destemplada que mucho condenamos, una respuesta que no nos gustó de parte de Da Silva, pero que la verdad que la entendemos. O sea, no entendemos el tono de la respuesta porque yo creo que le pasó como a esos jugadores de fútbol que los echan de la cancha y se tratan de llevar puesto a un jugador del rival. Entonces provocan a un jugador del rival para ver si pueden lograr una roja en el equipo rival. Bueno, a Da Silva le pasó algo así. Se dejó llevar por una provocación muy desleal de parte de Viera, de la cual en toda esta movida que se hizo esta semana para hacer que Da Silva pidiera disculpas en las cámaras, yo no vi una conducta recíproca de parte del legislador Viera. El legislador Viera también debió pedir expresas disculpas por una falsa acusación. Él hizo una falsa acusación provocando a otro legislador que se le saltó la cadena, que se fue de mambo y que llegó a un insulto homofóbico que no corresponde. Pero en definitiva, hubo una suerte de agresiones recíprocas que debieron ser motivo de pedido de disculpas recíprocos, expresos, explícitos, que yo no los vi. Y yo creo que no los veo por esa lógica de cierta superioridad ética, intelectual, que a veces muestran algunos agentes de la izquierda vernácula. La moral es una medida de comportamiento personal, individual, tanto para el que la viola como para una sociedad que la mide. Y cuando hablamos de moral hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, ahora lo vemos con este tema del doctor Danza, de ACE. Sale a defenderlo a capa y espada, argumentando una cantidad de cosas, algunas que son válidas, otras que no. Pero la verdad, queda muy claro en la redacción del artículo 200 y la ley 18.891 de ACE, muy claro que existe una inhibición, que Danza no podría estar trabajando en ninguna institución que tenga interés directo o indirecto con ACE. Y
y está trabajando en una mutualista y atendiendo. Además hay periodistas que pidieron hora para atenderse ellos mismos y no conseguían tan fácilmente hora con danza. Entonces, digo, y está claro además cuál es la única excepción que habilitan esas normas, que es el tema de la docencia. Es lo que se le permite en caso de una persona que vaya a dirigir una persona pública no estatal, un servicio centralizado del Estado. Es clara la Constitución de la República y la ley de ACE repite prácticamente el mismo texto. Hay un tema de ética, pero más que nada hay un tema de legislación. Hay una norma que es muy clara y que es prohibitiva. Y me vendrán con algún escrito que consiguieron de algún abogado. Siempre hay un abogado que... Digo, los abogados estamos formados para defender 2, 3 bibliotecas. A mí me pedís que te haga un informe para salvarte en tal cosa y bueno, si no veo que no es algo inmoral o algo que vaya totalmente contra mis principios y yo tengo que decir cuáles son las razones a las que te podés apegar, te escribo un escrito y vos lo usás. Pero ni siquiera puede alegar el escrito de Del Piazzo, porque Del Piazzo le dio una opinión primaria del tema, pero le pidió que aparte de su opinión, él se fuera a asesorar en la JUTEP y en la Oficina de Servicio Civil. Ninguna de esas dos cosas hizo el doctor Danza. Además, un doctor Danza que ya viene con algunas malas notas de los meses anteriores. Recuerde que empezó a trabajar a partir de marzo, abril, y a los 2 meses ya estaba pidiendo licencia en el momento en que el país más lo necesitaba al frente de los servicios de ACE y cuando se estaba muriendo de frío la gente en la calle. Y él estaba veraneando por Brasil. Es otra cosa, era el famoso responsable de aquellos incrementos salariales que él planteó para buena parte de su dotación de confianza que después se frustró por el escándalo público. Ya viene con mala nota del pasado y ahora aparece esto que es una clara inhibición. Yo creo que el gobierno se saca el problema de arriba, sale a decir que hay algún informe jurídico que lo avala y bueno, siempre hay alguien dispuesto a ponerle una firmita a cualquier cosa. Y no quiero recordar de quién es la firma ni la historia de quién es la firma. Yo creo que este gobierno además le falta control de gestión y le falta una política de recursos humanos al más alto nivel, recursos humanos con mayúsculas, porque ha tenido todo tipo de problemas en designaciones de cargo de personas que tienen inhibiciones de todo tipo. Recuerden lo que pasó con Cairo, con el presidente de colonización, bueno, ahora esto otro que está pasando, lo mismo con Oficina del Servicio Civil. Y bueno, lo reconoció el propio Yamandu Orsi en la primera semana de gestión. Me encontré con un gabinete en el cual a muchas personas no nos conocíamos. O sea, ¿qué trabajo de recursos humanos hay detrás de ese tipo de manejo del país? Un manejo irresponsable del país. Y el gobierno aún tiene cierto crédito. Lo tiene porque lo tiene la figura de Yamandu Orsi, un hombre campechano que por algo llegó y tiene la investidura que hoy tiene. Es un hombre además de un diálogo que es fácil llegar a él, a veces no se le entiende mucho algunas cosas. Yo le puse alguna vez que orsiqueaba por ahí, orsiquear en la Real Academia era el arte de hablar mucho y no decir nada. Bueno, en definitiva tiene esa facilidad que tal vez para una cantidad de gente que lo votó, en vez de ser un demérito, sea un mérito. No decir mucha cosa. Pero en definitiva es un hombre de carácter afable, es un hombre que tiene un perfil republicanista, a veces frente a algunas locuras de algunos otros socios de gobierno pone la pelota bajo el pie. Por ahora, su figura, sin tener los destaques que tenía la figura de Luis Lacalle Pou, mantiene cierto crédito en la población, pero los que no mantienen crédito en la población es el equipo de gobierno. Allí los puntajes son mucho más bajos en las distintas encuestadoras de opinión e inclusive hay muchas voces de disconformidad adentro de filas del oficialismo, adentro de la gente del Frente Amplio. Entonces la gente del Frente Amplio le exige más acción, más medidas de gobierno, que sea un gobierno más de izquierda que lo que es. Y es donde empiezan a llenar el ojo con algunas medidas que son, la verdad, son dramáticas, como lo que acaban de hacer con la oficina de ayuda tecnológica y científica de Jerusalén.
buscaron alguna excusa de algo que no sea demasiado grave, de ruptura de relaciones con Israel, para decir, bueno, cerramos algo acá como una medida para ir acallando estas voces de la tribuna que nos piden que seamos duros con Israel y que de alguna manera le hagamos algún guiño a Palestina, que en definitiva se le están haciendo un guiño a Hamas y un guiño a la República de Irán. En fin, pero este gobierno tiene problemas muy graves. Uno de los problemas muy graves que tiene es cómo viene sorteando el tema del conflicto. No lo sortea el gobierno. Tras 80 días de paralización de una actividad productiva muy importante para el Uruguay y con una pérdida que los distintos actores y agentes de alguna manera han cuantificado en algo más de 40 millones de dólares, bueno, quien termina resolviendo el conflicto hacia algún lugar ante la inoperancia del gobierno, ante la inoperancia de un ministro de Trabajo que no da la nota, como Castillo, bueno, terminan siendo los propios empleadores. Los propios empleadores se ponen los pantalones y dicen, bueno, esto no va más. Desconocemos al interlocutor sindical como un interlocutor válido y esto se cae todo, porque no podemos reconocer como interlocutor válido a una contraparte que viola la cláusula de paz. Cuando se firma un convenio, como se firmó el convenio de la pesca el año pasado, bueno, todos los patronos de mar saben que eso es lo que van a tener que pagar de aquí a que termine el convenio por todo costo laboral. Vos no podés venir en la mitad del convenio a decir, bueno, ahora quiero un tipo más a los barcos. Porque además eso se lo exigían ni siquiera los barcos de mayor porte, a los que van a alta mar, se los, se los exigían solo a los barcos de media altura, que son barcos que salen con de 7 a 12 tripulantes. O sea, ponerle una persona más es un aumento de costo importante, que eso se tiene que hablar al principio, cuando se cierra el convenio, pero después que se cerró el convenio y firmaste la cláusula de paz, arrancó pelito, mijo. Y además eso es parte de el respetar esa cláusula de paz, es parte de lo que exige la propia ley 18.556, la ley de negociación colectiva del Uruguay, en su artículo 21, que habla, impone la obligación de negociar de buena fe. Bueno, buena fe es respetar lo pactado, y lo pactado es, por ninguna cuestión, voy a hacerte un conflicto, ni una parte, ni la parte patronal ni la parte obrera. El SUNMA violó eso, y lo violó de la peor manera, porque arrancó con el conflicto para después dialogar. Y bueno, esa es una lógica que en el Uruguay la tenemos que empezar a discontinuar entre todos. Y yo felicito al sector pesquero y a la patronal, porque además la patronal en este caso actuó amparado y avalado por la actitud de muchísimos trabajadores que se empezaron a rebelar y dijeron, nosotros queremos trabajar. Esta gente del sindicato del SUNMA no nos está permitiendo trabajar. Esas señoras que trabajan en la faena, que no suben a los barcos, pero que necesitan del trabajo de los barcos para cumplir con su tarea y llevar el pan a su casa, lo que necesitan es tener trabajo. Se los estaban impidiendo. Felicitaciones entonces para el sector de la pesca. Y un mensaje para el final, pedirle a la política que empiece a cuidar mejor su negocio. Como hablábamos hace un rato, y esto va para la Intendencia Blanca de Cerro Largo, no se puede permitir que en una comunidad de 3.000 personas se entreguen 9.000 libretas de conducir y haya sido un gran fraude que no tiene explicación ninguna. O sea, había turismo de licencia de conducir, llevaba a la gente de Melo hasta Isidoro Noblí a sacarse la licencia. O sea, un disparate. A cuidar el negocio, porque el día que la política se desprestigia, hay gente que está allí agazapada esperando a dar el zarpazo, y de ahí donde devienen las democracias, devienen en oclocracias, que es lo que nos está pasando en el Uruguay, y después de la oclocracia, todos sabemos en qué termina todo esto, en caos y en tiranía. Y eso es lo que tenemos que evitar, amigos. Lo decía Aristóteles. Aristóteles se adelantó hace 2.400 años, hablaba de estas mismas cosas. Se adelantó a los tiempos. Y nosotros tenemos la obligación, como analistas, como comunicadores, de decirle a la clase política,
cuiden su negocio, amigos. Su negocio es respetar la voluntad del soberano y honrar sus cargos. Hasta la semana próxima.